¿Quién estaba loco hasta que tuvo razón todo el tiempo? Todos pensaban que mi vecino Carlos estaba perdiendo la cabeza. El tipo estaba jubilado de algún trabajo de ingeniería y tenía demasiado tiempo libre. Lo que hacía que todos pensaran que estaba loco era lo obsesionado que se volvió con el pavimento. Literalmente se ponía en cuatro patas, midiendo grietas diminutas con una regla. Mi esposa Patricia lo observaba desde la ventana de nuestra cocina y movía la cabeza. Ese hombre necesita un pasatiempo, decía mientras hacía café. Pero Carlos ya tenía un pasatiempo: documentar cada imperfección de nuestro callejón sin salida. Empeoró después del invierno duro que tuvimos hace 2 años. Carlos empezó a aparecer con herramientas reales. Pinchaba el suelo con una vara de metal, tomaba muestras de tierra en bolsitas plásticas y garabateaba notas como si estuviera conduciendo alguna investigación policial. La presidenta de la comunidad, Isabel, recibió múltiples quejas sobre su comportamiento extraño, pero a Carlos no le importaba lo que pensaran los demás. Empezó a ir puerta por puerta con impresiones y gráficos, advirtiendo a la gente sobre inestabilidad estructural y erosión subterránea. La mayoría de los vecinos simplemente cerraban educadamente sus puertas después de unos minutos de sus divagaciones sobre desplazamiento del suelo y problemas de drenaje. El punto de quiebre llegó cuando Carlos empezó a poner conos naranja brillantes alrededor de ciertos espacios de estacionamiento al final de nuestra calle. Marchaba hacia las personas bajándose de sus autos y les decía que no estacionaran más ahí porque el suelo estaba comprometido. Mi vecino Raúl lo llamó lunático en su cara. No eres la ciudad, Carlos. Quita tus estúpidos conos o llamo a la policía. Carlos simplemente sacó su libreta y le mostró a Raúl estos gráficos detallados con mediciones y fechas. Mira estos datos. Las grietas han crecido 8 centímetros en el último mes. Se está formando un vacío debajo. Raúl se rió y pateó uno de los conos al patio de Carlos. Yo tengo una vida, viejo. Fue entonces cuando Carlos realmente perdió la cabeza. Empezó a enviar emails diarios a la comunidad con reportes que nadie quería leer. Isabel me reenvió uno de sus mensajes. Tenía 8 páginas con fotos, mediciones y términos técnicos sobre análisis subsuperficial y preocupaciones de integridad estructural. La junta de la comunidad tuvo una reunión de emergencia sobre el acoso de Carlos. Decidieron enviarle una carta formal diciéndole que dejara de molestar a los residentes con sus opiniones de ingeniería no calificadas. Carlos respondió imprimiendo 40 copias de un reporte detallado y poniéndolas en los buzones de todos. La página de portada decía evaluación urgente de riesgo geológico en letras rojas y negritas. La mayoría de la gente lo tiró directo a la basura, pero Carlos no se rendía. Fue al ayuntamiento con una caja llena de documentos y exigió hablar con alguien sobre las condiciones de la calle. Lo rebotaron entre departamentos por 3 horas antes de que un empleado junior aceptara tomar su reporte. Unas semanas después, Carlos había vuelto a su rutina matutina, pero ahora se veía derrotado. Las mediciones continuaron, pero dejó de tratar de advertir a la gente. Simplemente tomaba sus notas y fotos silenciosamente mientras los vecinos ponían los ojos en blanco. Entonces llegaron las tormentas de primavera. Habíamos tenido lluvia fuerte por 3 días seguidos cuando escuché este horrible sonido de agrietamiento afuera. Miré por la ventana y vi el final de nuestro callejón, literalmente colapsando en el suelo. Un sumidero enorme se había abierto, fácilmente 5 metros de ancho y 8 metros de profundidad. 2 autos que estaban estacionados ahí cayeron directo hacia abajo. Si la señora Martínez no hubiera llegado tarde al trabajo, su auto habría estado justo en ese lugar. El departamento de bomberos apareció en minutos, seguido por ingenieros de la ciudad y equipos de noticias. Evacuaron 4 casas más cercanas al sumidero y acordonaron toda el área. Fue entonces cuando Carlos apareció con su libreta, hablando calmadamente con el ingeniero jefe. Entregó su documentación y vi la cara del tipo cambiar mientras hojeaba las páginas. Pasaron 1 hora revisando las mediciones y fotografías de Carlos. Más tarde esa noche, el ingeniero de la ciudad tocó la puerta de Carlos. Resultó que Carlos había tenido razón sobre todo. Sus muestras de suelo mostraron exactamente lo que había pasado y sus mediciones rastrearon el movimiento del suelo que llevó al colapso. 3 semanas antes de que se formara el sumidero, Carlos había regresado al ayuntamiento y acorraló a un inspector geotécnico en el vestíbulo. Se rehusó a irse hasta que alguien revisara su reporte completo con muestras de núcleo de suelo y análisis detallado. El condado sí mandó un equipo a investigar, confirmaron los hallazgos de Carlos y marcaron el área como alto riesgo para atención inmediata, pero el reporte se perdió en la burocracia y no fue procesado hasta 2 días después de que se abriera el sumidero. La ciudad tuvo que pagar por los autos dañados y vivienda temporal para familias desplazadas. También contrataron a Carlos como ingeniero consultor para inspeccionar el resto del vecindario.